Damos gracias a Dios por un día más que nos concede aquí una vez más poder edificarnos con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Yo sé que muchos en estos tiempos aprovechan a veces los fines de semana largos. El fin de semana larga, vámonos a descansar. Espero que todos estén bien. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5 del libro de San Juan, porque vamos a tomarlo en 3 etapas, en 3 partes este capítulo. Y esta primera etapa la vamos a tomar del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice de esta manera: después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía, oiga bien, multitud. Quiere decir que era un gran grupo, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque, revolvía el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que había ya 38 años. Imagínese usted, 38 años enfermo. Como Jesús vio a este echado, me imagino que debe haber estado tirado en el polvo, que hacía ya mucho tiempo, dícele y le pregunta: ¿quieres ser sano? Imagínese usted, parece que es como una respuesta un poquito ilógica, ¿no? Que alguien esté tirado, enfermo, 38 años, y llega alguien y le pregunte: ¿quieres ser sano? Pero tiene algo un sentido muy importante y muy especial esta pregunta. Y el Señor le respondió, el enfermo: no tengo a alguien, o sea, el enfermo le respondió a Jesús: no tengo a alguien que me ayude, que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro ya se me adelantó, fue primero que yo y me ganó la oportunidad. Dícele Jesús: toma ahora tu lecho en este momento y anda. Fíjense ustedes, y luego que el hombre fue sano, tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día, o sea, era un día sábado que era día de reposo. Así que vamos a ver en este día, en esta ocasión, que Dios puede mostrarnos a través de su palabra. Notamos primeramente en el versículo 1 de esta porción que acabamos de leer que no se identifica la fiesta en particular que se celebraba en ese momento en el pueblo de los judíos. La puerta de las ovejas es una probable referencia a la puerta que se identifica en el capítulo 3, versículo 1 de Nehemías, donde habla precisamente el tiempo en que fue reconstruida la ciudad por Nehemías en aquellos tiempos. Y es muy probable que se trate de esa puerta que era llamada la puerta de las ovejas. Y era una abertura pequeña que estaba en la muralla norte de la ciudad. Esta porción de Nehemías 3:1 es lo que nos dice. Y vemos, en el verso 3, que de qué manera se ilustra y se retrata, por ejemplo, lo que es la condición actual del mundo en el que nos encontramos. Dice que yacía una multitud de ciegos, cojos, secos, enfermos, que estaban esperando la oportunidad para poder tener una oportunidad de ser sanos.
Y digamos que de esta manera, así como lo menciona en esta porción, se retrata la condición mundial, lo que realmente está sucediendo. Pudiéramos decir el retrato perfecto de lo que los seres humanos son, viven y experimentan antes de conocer a Cristo. El mundo está lleno de enfermos, podemos verlos ciegos, cojos, paralíticos, que esperan a alguien que pueda ayudarles, de alguien que pueda socorrerlos. En otras palabras, la Biblia retrata al ser humano como un ser lisiado, como un ser enfermo. Dice la Biblia, ¿qué dice Isaías? Desde la planta del pie hasta la mollera, hasta la parte de la cabeza, dice Isaías. ¿Qué es el hombre? ¿Qué dice Isaías? Que es como una llaga podrida, desde el pie hasta la cabeza. Y podemos ver que verdaderamente esa es la condición del hombre en este tiempo, en la etapa en la que estamos viviendo, o en el tiempo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de una enfermedad de gente paralítica, ciega, coja espiritualmente. Y dice la Biblia que para esto precisamente apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer la obra del diablo, de esa podrida e hinchada, y pudiéramos decir enfermedad que realmente nos estaba asediando antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para esto apareció Cristo el Señor, dice la Biblia, para deshacer la obra del diablo, para poder habilitarnos, para poder capacitarnos, abrirnos los ojos y enderezar nuestros pies y darnos una vida para que pudiéramos cada uno de nosotros funcionar de acuerdo al plan de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos lo que sucedía en este lugar, me imagino que esa gran multitud que estaba ahí amontonada tenía muy pocas oportunidades de poder entrar y ser sanados en el estanque. Este estanque no crea usted que es un estanquito así con un chorrito de agua, era un almacenamiento de agua donde se distribuía para que toda la ciudad pudiera tener agua. Cuando Dios nos concedió a mi esposa y a mí ir a ese lugar en Israel, usted puede darse cuenta realmente de que era grandísimo. Yo creo muchísimo más grande que este salón, lo que era ese estanque. Por eso es que dice que descendía, me imagino que eran algunas escaleras o algo para bajar y poder inmediatamente tocar el agua para poder ser sano. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que un grupo grande de hombres que estaba alrededor del estanque, ciegos, cojos, paralíticos, y solamente sana a uno. ¿Cuál es la razón por la que solamente sana a uno? Porque en aquel tiempo se acostumbraba que las personas enfermas se reunieran alrededor del estanque, y podemos observar que la misión de Cristo no era necesariamente de venir y dar sanidad física a todo el mundo. Porque si ese fuera su plan, los hubiera sanado absolutamente a todos. Pero sin embargo, su misión no es necesariamente la sanidad física, sino que su primordial misión era, como lo dice Mateo 1:21, porque Él vendría y salvaría a su pueblo de sus pecados, que creo yo que es la peor enfermedad que pueda haber en el hombre, la enfermedad del pecado. Vemos, por ejemplo, entre la vida de los apóstoles,
cómo no era lo más básico, no era lo primordial, no era el enfoque, tampoco podemos ver de ellos. Como en el caso de Pablo, tenía dos amigos que eran muy cercanos a él. Uno era Epafrodito, que estuvo enfermo de muerte, a punto de morir. Y dice la Biblia que Pablo ni siquiera se menciona ni habla de que haya ido Epafrodito y le haya dicho: Pablo, ora por mí para ser sano. ¿Sabe por qué? Porque podemos ver que realmente lo que la Biblia enseña es que está más basada, más enfocada a lo que es la sanidad espiritual del hombre. ¿Quién era otro de los amigos personales de Pablo que estaba enfermo y le da un consejo? ¿Quién era? Timoteo. Entonces quiere decir que de alguna manera Dios y a los apóstoles, a sus siervos, también les enseña que lo más importante, lo que el hombre necesita más para poder ser sano, es entrar en una vida espiritual agradable, donde Dios esté moviéndose en nuestro medio, donde Cristo esté tratando con nosotros, donde Dios esté haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Y qué pudiéramos decir también del apóstol Pedro? Que dice la Biblia que le dijo a Dios: sáname, Señor, por favor, quítame esto. No, Señor, por favor, quítame esto que estoy sintiendo en mi cuerpo. No, y luego le vuelve a insistir: Dios, dame la sanidad para poder hacer mejor tu trabajo en tu obra. Y Dios nuevamente le dice, ¿qué le dice Dios nuevamente? No. Y luego dice Pablo, Dios sabe lo que hace. Dice: 3 veces le he pedido a Dios que me dé la sanidad de mi cuerpo y no lo ha querido. Y luego, ¿qué fue lo que le respondió Dios? Bástate mi gracia. ¿Para qué quieres más? Vemos entonces claramente que la sanidad espiritual es lo más primordial que el hombre debe de buscar. Jesús dijo algo muy interesante acerca de esto, que mejor es que entres enfermo, cojo, al reino de los cielos. ¿Verdad que así lo dijo el Señor? Que entres bien sanito al infierno. Vemos el enfoque primordial de Jesús. La razón por la que yo creo que Dios se dirigió solamente a un hombre era porque no era la primordial tarea, no era el enfoque de Jesús. Él está enfocándose más a la sanidad interior de nuestra vida, porque es ahí donde Dios quiere trabajar. Por eso vemos aquí que la primordial tarea de Cristo era restaurar el hombre interior, restaurar el espíritu caído, restaurar la vida espiritual del hombre, que es lo más importante. Yo creo que cuando el hombre es sano espiritualmente, eventualmente puede recibir la sanidad de su cuerpo. Pero muchas de las veces Dios quiere primero entrar a la vida espiritual del hombre y comenzar a trabajar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y eventualmente yo creo que Dios puede darte la sanidad. Esa es la razón por la que yo no creo, y le voy a ser honesto, yo no creo en esos anuncios que a veces muchos evangelísticos donde va a haber una campaña de sanidad y de milagros y de poder. ¿Por qué? Porque Dios lo que más desea es trabajar en la vida espiritual del hombre, más que en ninguna otra cosa. Y luego todavía Cristo le dice, la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Por qué le pregunta? Es como si existiera alguna, pudiéramos decir, una forma ilógica de preguntar. Imagínense que usted está en cama, casi muriéndose, temblando, levantando un pie de dolor, y luego que digan: ¿quieres ser sano? ¿Tú qué crees? Le contestaría a usted, ¿verdad? ¿Qué crees?
Sin embargo, vemos, óigame bien, sin embargo, vemos que la respuesta de esta persona, porque en lugar de contestarle, fíjese bien, sí quiero, ¿qué le comenzó a decir? No le dijo, sí quiero, Señor, sáname, quiero ser sano. No, mira, es que mis hijos, mi esposo, mi casa, o sea, se me adelantan, o sea, comenzó a sacar cientos y miles de excusas. No le contestó la pregunta que Cristo le estaba haciendo. ¿Qué es lo que hace? Dice, sí quiero, pero cuando yo trato de entrar al estanque, cuando el agua se agita, Señor, pues ya otro me ganó el tirón y ya no alcanzo a llegar. Yo sí quiero, pero ¿cómo le puedo hacer? Voy y en lo que me levanto, a lo mejor estaba realmente muy enfermo y otros me ganan. Porque muchas gentes, ¿por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué hay muchas gentes que aún y cuando Cristo les sigue haciendo la mismita pregunta, siguen contestando igual? ¿Quieres ser sano? Sí quiero, pero lo que pasa es que ahorita no puedo. No puedo. Quisiera servir a Jesús, pero es que esto, es que el otro. Es la misma pregunta que te hace a ti el Señor en esta preciosa mañana. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres dejar el estilo de vida que probablemente estés llevando? ¿Quieres dejar de drogarte, dejar el pecado? ¿Quieres dejar el adulterio? ¿Quieres dejar ese estilo de vida? Esa es precisamente la pregunta más importante que Dios hace cuando se dirige a nosotros. ¿Quieres dejar el mundo de pecado? ¿Por qué mucha gente, aun cuando se trata de algo que es gratuito, no quieren ser sanados? ¿Será posible que alguien ame más la enfermedad que la sanidad? Sí, es posible. Fíjese que sí. Y esta es la prueba más clara y más irrefutable y más grande de la irracionalidad del ser humano. Preferir la enfermedad a la sanidad. Dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay muchos que aman más las tinieblas que la luz. Y es aquí donde está enfocado verdaderamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Preferir la enfermedad que la sanidad. Preferir la mentira que la verdad. La gente prefiere más las tinieblas que la verdad. Y esto lo podemos ver precisamente en el libro de Jeremías. Vean ustedes lo que pasó en el tiempo de Jeremías, capítulo 5. Vamos a ver de qué manera Dios siempre trató con Israel para que pudiéramos nosotros a través de esta forma entender cómo es que hay muchas gentes que aman más las tinieblas que la luz, aman más el pecado que la verdad. Capítulo 5, versículo 3 del libro de Jeremías. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? O sea, oh Dios, ¿por qué no miran la verdad? O pudiéramos decir, oh Señor, ¿por qué el mundo no mira la verdad? La verdad que has traído a este mundo. Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, no conocen el juicio de su Dios. Irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios.
ciertamente ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyuntas. Aquí la Biblia nos da a nosotros el ejemplo de algunas personas a las que Dios quiso darles sanidad espiritual y lo rechazaron. Capítulo 7 del mismo libro, versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y bien que os hablé, madrugando para hablar, pero no oísteis, y los llamé y no repondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo, que os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos de la generación de Efraín. Tú pues no ores, le dice Dios a Jeremías, ya no ores por este pueblo, ya no levantes clamor por ellos, ya no ores, ya no ruegues, porque no oiré. Oiga bien lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Si ustedes en todo el capítulo se sorprenderán de lo que realmente está hablando Dios acerca de su pueblo. Versículo 23. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que les vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios hablando. Y cuando Jeremías recibió este mensaje que ustedes están oyendo, y fue y se lo dio al pueblo de Israel, inmediatamente dice la Biblia que no lo recibieron y dijeron, este no es un profeta de Dios, este es un negativista, de esos que amargan la comida, que amargan el ambiente cuando hablan. Y fue a dar, ¿a dónde? A la mazmorra. Fueron y lo metieron a un cuarto oscuro y dijeron, no queremos oír lo que Jeremías está diciendo. Es un pesimista. Y se cumplió, dice la Biblia, las profecías de Jeremías. Vinieron entonces los babilonios, conquistaron Jerusalén y se los llevaron cautivos, y se dieron cuenta que Dios cumple lo que promete, y aunque no sea a veces muy agradable para la gente lo que Dios dice. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Ahora vemos nosotros en este tiempo exactamente ese mismo ambiente, ese tipo de corriente llamada positivismo. Cuando Jeremías llegó el mensaje, dijeron, no lo oigan, es un negativo, tú eres una gran persona, tú saca el campeón que trae dentro, saca esa bestia que hay dentro de ti para que el mundo vea lo que eres. Y ese es el positivismo, es una corriente que en este tiempo se está levantando, o también llamada autoestima. Y esto comenzó años atrás aquí en este país, y enseña que debemos de pensar positivamente siempre, siempre, siempre. No creas en los juicios de Dios, no creas que existe un infierno, no creas. Y vemos nosotros aquí que los llevan a una falsa idea, y lo único que ha hecho es llevar a un pueblo a un oasis falso totalmente, y ofreciéndoles paz, paz, paz y no juicio. Y esa es la razón por la que se ha levantado en este tiempo ese tipo de ambiente. ¿Quién más no quiere sobresalir? A más cualquiera quiere sobresalir. A más cualquiera quiere olvidarse de los juicios de Dios, sin entender que Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que dará el pago a cada uno según fuere su obra. Y eso es precisamente lo que no querían oír en ese tiempo.
Así como en los tiempos de Jeremías, alguien se levanta y habla la palabra de Dios, como es el mensaje de Cristo que le da a sus predicadores, y es rechazado, porque es más hermoso oír hablar de la autoestima grande, del positivismo, de las cosas que siempre te van a ir bien. Y yo te profetizo y te digo que Dios te va a dar una casota y un carrote precioso, y la gente se la cree y dice: ah, me profetizó la profeta o el apóstol o el fulano de tal. ¿Por qué? Porque es más fácil oír eso que oír lo que la Biblia enseña. No hay en ninguna parte de la Biblia donde diga de un gran avivamiento mundial. No existe eso. La Biblia dice que estrecha es la puerta que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. La Biblia dice que vendría un tiempo de apostasía. La Biblia dice que vendría un tiempo de tiempos peligrosos, donde ese avivamiento no lo vamos a ver en la Biblia. ¿En dónde está? No existe. En Primera de Pedro capítulo 4, 17, vean ustedes la importancia que tiene lo que nosotros estamos tratando de comprender. Y aquí vemos que el apóstol habla algo que es muy importante, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo, dice el apóstol, con dificultad se salva, con dificultad, con luchas, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Por eso vemos nosotros que el Señor está a la puerta. Por eso cada vez que vemos el mundo, cada vez que vemos lo que está pasando de nuestro alrededor, cada vez que estamos viendo cómo se están cumpliendo las profecías de la Biblia, nos quedamos verdaderamente sorprendidos. Y digo, yo creo que ya Cristo viene, Señor, en cualquier momento vienes ya. Es increíble el cúmulo de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, delante de nosotros. Estamos viendo cómo todo se está cumpliendo. Esa es la razón por la que digo, Cristo está por aparecer en las nubes de su gloria. Y el que se quedó, se quedó. El que se preparó y se preparó, qué bueno. Y el que no, muy lamentable, porque será tiempo grave de sufrir. Será la etapa más triste, más dolorosa sobre la tierra, pero la simiente de los justos, dice la Biblia, escapará. Aquellos que han confiado en Jesús van a escapar de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Por eso vemos que esta apostasía, todos estos acontecimientos son verdaderamente un cúmulo de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y ahora las iglesias ya no son iglesias, son centros de diversiones. Ya es tiempo de despertar a la verdad es la verdad, y la verdad es la única que puede hacernos libres, es la única que puede sacarnos de esta tierra. Necesitamos encendernos con el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvele a Él. Y si crees que tienes que regresar a la vida de los amorreos, pues vete para atrás. Pero no claudiques en dos pensamientos. Si Cristo es Dios, sírvele con todo tu corazón. Vemos entonces que la verdad es la verdad. Y dice la Biblia que no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas. Nuestra misión, quiero decirle verdaderamente, es muy difícil en este tiempo. Es muy difícil porque tendremos que ir en
contra del ecumenismo, en contra de las falsas enseñanzas, en contra de los falsos apóstoles, en contra de los falsos servidores de Jesús. En Jeremías capítulo 7, donde estábamos, versículo 25 al versículo 28. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, oiga bien lo que Dios le estaba diciendo a Israel: yo les envié a todos los profetas, mis siervos. Cada día, o sea, cada día, madrugando y enviándolos, mas no me oyeron, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Dios, ni tomó corrección, no quisieron corregirse, perdieron la fe y la boca de ellos fue cortada. Impresionante lo que estamos viendo. Iglesia que no escuchó la voz de su Dios, iglesia que no admite la corrección de Dios, pastores que han cortado la verdad. Por eso necesitamos verdaderamente entender que la etapa final, la recta final, la estamos viendo delante de nuestros ojos. Vemos un celo religioso que se levanta cuando Dios comienza a trabajar. Cuando Dios comienza a hablarle a los hijos de Dios, inmediatamente se levanta el celo religioso y le comienza a decir: ¿por qué estás cargando el lecho en día de reposo? Porque cuando la palabra de Dios se habla, la verdad se habla, comienza a surgir el celo religioso en contra del conocimiento pleno de Dios, en contra de la verdad, en contra de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la verdad siempre nos lleva a una confrontación. Es como la luz y las tinieblas. Y esto conociendo, dice el apóstol, que es ya hora de levantarnos de entre los muertos, de entre el sueño, porque ahora está más cerca el tiempo de nuestra redención que cuando comenzamos a servirle a Jesucristo. Está el día más cerca del día que creímos en Jesús. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, en lechos, en disoluciones, en pendencias, en envidias. Necesitamos echar las obras de las tinieblas de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tienen que andar como los hijos de luz y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, dice el apóstol, sino más bien tienes que aprender a redarguirlas. Por lo cual, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo para que puedas ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro alrededor. Estamos en la recta final. Cristo ya viene por su iglesia. Si no nos alumbra Cristo nuestro entendimiento, no vamos a poder ver lo que está pasando. El apóstol decía: miren cómo andan avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque
en la recta final, estamos en el tiempo en que Cristo está por aparecer por su iglesia, por sus redimidos. Esto no es un juego, esto no es un hobby, esto es una reunión preciosa donde el Espíritu Santo nos está instruyendo, nos está preparando, nos está haciendo ver la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cristo ya viene por su iglesia. Si habéis pues resucitado con Cristo, si has recibido a Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado con todo poder y gloria, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Él lo va a hacer cuando Él se manifieste. Él va a manifestar esa vida en nosotros. Vamos a echar todo espíritu de religiosidad de nuestras vidas y vamos a tener comunión profunda con Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé misericordia para que el día que venga por su iglesia no seamos sorprendidos por Él. Yo no quiero que ese día me sorprenda como ladrón, sino que yo quiero estar a la luz de Cristo, esperando el momento más importante. Desde el día en que me convertí a Cristo, estoy todavía esperando ese día, que es el día más importante de nuestra vida. Entonces nosotros, cuando esto suceda, seremos manifestados con Él en gloria. Y todo lo que hagáis, tenemos que aprender a hacerlo con ánimo, como el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia que estamos esperando. Él es el que viene a recompensarnos. Él es el que va a recompensar a cada uno según lo que hubiera hecho. Por eso yo quiero que Él me recompense con la vida eterna, con estar eternamente a su lado, con vivir con Él, con reinar con Él, porque dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos hermanos del poder de Dios. Él es el que da la recompensa de la herencia. Así que cuando somos confrontados por las tinieblas, vamos a tener que aprender que tenemos una promesa de redención. Cada vez que seamos confrontados con las tinieblas, recordemos, tenemos en nuestras vidas una promesa de redención, una promesa de transformación, una promesa de un reino glorioso con Cristo siempre a su lado, eternamente a su lado, disfrutando de ese momento, disfrutando de ese glorioso evento que le espera a la iglesia de Jesucristo. Yo espero que ustedes, cada uno de ustedes, estén muy emocionados esperando ese momento, que cada vez que seamos confrontados con las tinieblas, con la religiosidad, con el ambiente de este mundo, nosotros podamos decir: yo sirvo a Cristo el Señor y estoy esperando el tiempo de su venida, estoy esperando ser recompensado por Él. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice la Biblia que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Así es. Ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. El infierno no puede confrontarnos. El infierno no puede de ninguna manera prevalecer en contra de aquellos que aman a Jesús. No somos de ahí, no somos de las tinieblas, nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Precisamente de ahí nos rescató Cristo, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de luz, al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo, y somos hijos de luz, somos la luz de este mundo, somos la luz que alumbra
la iglesia de Jesucristo, los creyentes, los cristianos, los que aman a Dios. Así que en esta tarde Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. No hay otro escape, no hay otra salida. No hay otra forma de poder partir de esta tierra a la eternidad, porque el único camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino. No existe otra salida. No hay otra forma de partir a la eternidad sino solamente con Jesús. Oremos a Dios. Pónganse de pie esta tarde. Señor, ayúdanos para poder ser fieles, para poder ser fuertes, para poder soportar hasta el fin. Tenemos que aprender a soportar hasta el fin. Dice la Biblia: el que soportare hasta el fin será salvo. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen, no se cansen. Cristo ya viene. Yo no creo que duremos más de 10 años aquí en esta tierra.